papel. Hola, ¿cómo están? Dios te bendiga. Estamos nuevamente un viernes más juntos para poder tener un encuentro formándonos y dando información y cosas claves que creemos interesantes y que son justo para este tiempo, son claves. Por eso en esta ocasión, este viernes a las 17 horas, como todos los viernes, este es nuestro encuentro número 18 desde Casa Bíblica Global. Creemos interesante, más que pertinente, y es una información que te va a ayudar mucho, que es sobre la educación sexual integral versus la educación sexual en valores. Un tema que se está hablando mucho en este tiempo y necesitamos las herramientas necesarias para poder empezar a hablar las cosas como deben ser, y qué mejor que la invitada que tenemos, que ahora la vamos a ir introduciendo. Está al lado mío Paula. Paula me acompaña todos los viernes, juntos hacemos esta transmisión, este programa, siempre tocando diferentes miradas actuales, difundiendo principios bíblicos y principios necesarios para este tiempo. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un viernes más aquí hablando de estos temas tan importantes como venimos hablando cada viernes con respecto a la familia, a la niñez, a la adolescencia. Es necesario en este tiempo más que nada sentar las bases de la palabra del Señor, los principios del reino de Dios, y hoy tenemos una invitada que creo que no necesita presentación. Muchos la conocen, pero bueno, para los que no la conocen, la vamos a presentar. Ella es Viviana Salinas de Baloy. Ella es licenciada universitaria en artes plásticas, pastorea junto a su esposo José la Iglesia Visión Apostólica en Tucumán, en la provincia de Tucumán. Es psicóloga social, profesora, escritora, conferencista, es fundadora y presidenta de la Fundación EPASI. Es creadora del programa educativo de prevención de abuso sexual infantil. Mientras nos divertimos, aprendemos a vivir. También es creadora del programa de educación sexual en valores. Es creadora del programa de restauración de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Es creadora de la figura y formación de prevención del preventor del abuso sexual infantil. Y es creadora del programa de fortalecimiento familiar de talleres de contención emocional para mujeres, que se llama Talita Kumi, y para hombres, que se llama Tantana Kumi. Es una luchadora, valiente luchadora y denunciante de redes de pedófilos. Es defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y como si fuera poco, también es esposa, es madre, es abuela de 10 nietos y es tucumana. ¿Cómo estás, Vivi? El Señor te bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos muy contentos, estoy muy contenta de poder estar acá con toda la familia de Casa Bíblica. Realmente para mí es un privilegio y siempre Paula me desafía eh, a todo esto, ¿no? Realmente creo que se hace imperiosa la necesidad de poder hablar, como decíamos, de una sexualidad en valores que antes era obvio, ¿sí? Antes, cuando yo era chica, yo tengo 58 años, era obvio que un nene era varón y una nena era mujer, las cosas que hacíamos desde niños, los juegos, el papá, la mamá, los niños que nacían de la mamá, etcétera. Y hoy tenemos que volver al principio. Hoy tenemos que volver y replantearnos también desde nuestro rol de pastores, desde nuestros roles de maestros bíblicos, de maestros en escuelas, en el liderazgo en general, replantearnos
los valores y poder darlos a conocer, ¿sí? Porque ya no son tan obvios como antes, tenemos que volver a lo que antes nosotros le llamábamos los estereotipos, ¿sí? Que era como que encasillaban, bueno, la nenita no podía jugar al fútbol, entonces ahora, bueno, sí, se está permitido, no se lo ve de alguna manera mal, pero este tipo de pensamientos, de corrientes que han nacido a lo largo de estos siglos, han ido en detrimento de lo que es la moral cristiana, la moral de Dios. Así que bueno, yo quiero comenzar esta charla con ustedes. Ustedes pueden, en el momento creo que vamos a hacer también algunas preguntas, Pastor Carlos, ¿sí? Los que quieran hacer después de la charla, quizás quede duda, vamos a estar pasando un PowerPoint, así que si usted quiere tomar nota, para ir como aclarando lo que vamos exponiendo. Así que bueno, yo quiero comenzar con, vamos a poner ahí en la pantalla. Sí, vamos poniendo en la pantalla el material y bueno, vayan pensando preguntas que quizás se respondan en la misma charla, pero si quieren ir Exacto. comentando, le damos bienvenida a todos los que están, así que los que se van sumando, bienvenidos y bueno, ahí ponemos el material. Sí, realmente yo quería comenzar con este proverbio que está en la Biblia, en la palabra de Dios, capítulo 9, verso 10, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tenemos que volver a los orígenes, qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a la sabiduría, a la inteligencia. Esta palabra, la segunda palabra, la inteligencia, ha sido de alguna manera robada por el sistema educativo actual, ¿sí? Y fíjense ustedes, vamos a ir a la otra filmina, ¿sí? En donde realmente nosotros tenemos allí, me gustó ponerlo, ¿sí? La sabiduría y la inteligencia. O sea, Dios nos ha otorgado este don a sus hijos, a sus hijas, ¿sí? A través de la palabra, a través del temor reverente de Dios, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos volver a este principio, a este génesis, de dónde voy a ser sabio, de dónde voy a ser un hombre, una mujer sabia, un padre sabio, un maestro sabio, ¿sí? Entonces acá yo he puesto que el temor de ofender a Dios es el que a mí va a ser el principio de la sabiduría, el principio de que yo voy a poder guiar a los demás en el camino de Dios, ¿sí? Lo mismo la inteligencia, el conocer a Dios y entenderlo, dice Jeremías 9, 24, ¿sí? Esta, digamos, dice, el que gloríese o el que se alabe, alábese de conocer y entender a Dios. Por eso quiero tocar estos temas antes de entrar en lo que es el programa de educación sexual en valores, porque nosotros necesitamos saber la génesis que hoy en día todas estas corrientes de educación sexual integral, las modificaciones de las leyes, el uso del lenguaje inclusivo, toda la imposición ideológica, ¿sí? Ha ido tapando y nos ha ido de alguna manera amedrentándonos a los cristianos, a los que amamos a Dios, para no decir la verdad, para no decir, es como que tenemos temor de decir la verdad. Y yo creo que el principal interesado en que nuestros niños puedan ser encaminados, instruidos en el camino del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a defender la causa de los niños. Y va a defender, por supuesto, los ministerios que tenemos con niños, la escuela bíblica, las horas felices, las escuelas incluso evangélicas, las escuelas que tienen un ideario, digamos, bíblico. También incluso
las docentes que trabajan en instituciones públicas que en su mayoría, ¿sí? No están de acuerdo con este atropello al ideal institucional, a los valores de la familia, de los padres, pero hay una obediencia, ¿verdad? Una sujeción por miedo. Hay un miedo que se ha extendido, y ahora con todo esto también que estamos padeciendo como nación, ¿verdad? El coronavirus y todo esto, un miedo que entró en donde nosotros no podemos decir, incluso nuestra Constitución, sus cláusulas, nuestra Carta Magna que defiende que nosotros estamos en una democracia viviendo, estamos en un país donde podemos tener libertades para creer en lo que queremos creer y profesar el culto que creemos, pero esto no lo estamos viendo en la práctica. Y quiero ir a la otra diapositiva, porque estos dos conceptos de la sabiduría y de la inteligencia que fueron robados del sistema educativo actual, ¿sí? Lo han relacionado a la sabiduría con mucho conocimiento intelectual, ¿sí? Si ustedes van, incluso los mismos, nosotros por ahí decimos, bueno, una madre que tiene una hija y bueno, se quiere que esa hija se case con un ingeniero, con un médico, con un abogado, y hay una elección, por así decirlo, de ese conocimiento intelectual, y ninguna madre diría, bueno, quiero que mi hija se case con un poeta, quiero que mi hija se case con un dibujante, porque a lo largo de los siglos se ha ido privilegiando determinadas ramas del conocimiento, dejando de lado lo que es la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional. No se habla de eso, se habla del coeficiente intelectual y de la inteligencia intelectual, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir sumergiéndonos en esta tarde realmente en qué es lo que quiere el Señor a través de la enseñanza, ¿sí?, de educación sexual en valores. Y quería contarles un poquito el origen de las instituciones cristianas en Occidente, ¿sí? Los orígenes, universidades más importantes, podríamos decir, del mundo, que tenemos a Harvard, tenemos a Princeton, son universidades que fueron creadas en el 1600, pero han sido creadas y fundadas por pastores puritanos, por ministros del Señor, ¿sí? Porque había una necesidad de aprender más sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre lo que nosotros heredamos como cristianos, ¿sí? De hecho, la Biblia fue el primer libro que se imprimió, ¿sí?, cuando surge la imprenta. Y yo tuve el privilegio de poder estar en el British Museum en Inglaterra y poder verla a esa Biblia. Es una Biblia enorme, hermosa, que está bajo toda una bóveda de protección. Podamos volver y poder entender el génesis del sistema educativo. Entonces, las escuelas priorizaron la lectura y la escritura. ¿Para qué? Para poder conocer y entender a Dios, su palabra. Esa era la prioridad, ¿sí? En el 1600, cuando se crearon estas universidades, cuando se crearon las escuelas, ¿sí? La Universidad de Harvard formó a 18 presidentes de Estados Unidos. Imagínense ustedes. Entonces, hoy en día, ¿sí?, a través de los siglos se fue de alguna manera quitando a Dios en medio de todo esto. Pero antes teníamos nosotros que Dios era el centro de todo, ¿sí? Dios es el centro del universo, el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó? Entramos en lo que es, a través de los siglos, en nombre supuestamente de la libertad, y ahí quiero llegar a esta
diapositiva donde habla del humanismo. Con el correr de los siglos se ha dejado a Dios de ser el centro, ¿sí? Ya en el Renacimiento teníamos nosotros a través de los artistas, ¿sí? Que lo principal era el hombre, el humanismo. Entonces, cuando se impone el humanismo, ¿sí? Empieza también el egoísmo, ¿sí? Se quita a Dios del centro y se lo pone al ser humano como Dios, que lo más importante era el ser humano. Entonces luego vienen las corrientes del racionalismo, ¿sí? El razonar sobre todas las cosas, también lo espiritual. Luego tenemos también el intelectualismo, ¿sí? Que se lo relaciona, como habíamos dicho, con la inteligencia intelectual. Ni hablar. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Nosotros acá en Argentina tenemos un médico que se quitó la vida, que fue Favaloro, el que creó lo que es el trasplante y las operaciones del corazón, y él se quitó la vida, se suicidó. Entonces vemos un médico brillante, una mente brillante para la ciencia, pero esta persona no era inteligente emocionalmente y tampoco espiritual. Énfasis, no pudo recibir una formación que lo haga fuerte para mantenerse firme en esta tierra. Luego tenemos lo que es el liberalismo, ¿sí? Si nosotros liberalismo, vamos a ver que se habla de laicismo. El laicismo es la irreligiosidad. ¿Qué significa? Lo que no es religioso, lo que no tiene a Dios. Entonces, se ha independizado de Dios a través de la Revolución Francesa. En realidad, los principios de la Revolución quería independizar de Dios. Entonces, al correr de los siglos, hoy estamos en una agenda globalista y usted tiene que saber como maestro bíblico, usted tiene que saber de alguna manera lo que está pasando. Esta agenda globalista tiene, y los invito a que lean, ¿sí? Lo que es el foro de Sao Paulo en marzo del 2020. Ellos tienen una agenda en donde quieren imponer lo que es el comunismo en América Latina, en los países de América Latina, a través de varias, digamos, ítems que ellos tienen en la agenda, y una de las cosas es la ideología de género, ¿sí? Lo que es la agenda del movimiento LGTB, ¿sí? El lobby LGTBQ, luego lo que tiene que ver con quitar la propiedad privada, el control de las personas, el control de la población. Entonces, nosotros estamos, nuestro presidente, ¿sí? Y otros presidentes de América Latina y expresidentes de América Latina conforman esta agenda. Ellos tienen un plan, incluso las expropiaciones que estamos viendo hoy en día, es el plan del Foro de San Pablo. Nosotros nos sorprendemos como argentinos viendo una realidad porque ellos quieren llevar a cabo esta agenda globalista. Y quiero contarles algo bastante interesante de un pastor y conferencista español, César Vidal, que él tuvo en una de las conferencias hace poco, él pudo contar que el lobby LGTB que se reunió en Colombia, entre sus conclusiones finales dijeron que ellos no habían podido cumplir con los plazos que ellos tenían en España, por ejemplo, y en América Latina para cumplir la agenda LGTBIQ a causa de los evangélicos, a causa de la iglesia evangélica. Y ellos decían, el problema de estos evangélicos, que nosotros no podemos cumplir nuestros cronogramas, entre comillas, perversos,
es que ellos no tienen un líder mundial como el catolicismo romano, que si nosotros tocamos ese líder mundial, hay una bajada de línea. Entonces, yo decía, qué tremendo esto con respecto a lo que quizás nosotros mismos, siendo evangélicos, nosotros perteneciendo a la iglesia evangélica, no nos damos cuenta que estamos siendo estorbo, y la agenda, el lobby LGTBIQ, sabe de que nosotros, ¿sí?, somos sus enemigos. ¿Por qué somos sus enemigos? No porque los odiemos, sino que ellos son odiadores de Dios. Nosotros los amamos, los recibimos a los homosexuales dejan su vida, ¿sí?, de perversión. Nosotros lo podemos guiar, hay muchos ministerios hermosos que pueden traer esto, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber que como iglesia, como hijos de Dios, desde nuestro granito de arena, quizás con ese niño de la escuela bíblica, con ese prejuvenil, con ese niño de la hora feliz, nosotros estamos marcando, escuchen bien, el destino de nuestros países, el destino de la tierra. Porque nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene la autoridad delegada por Dios. No tenemos plata ni bajada de fondos internacionales, no tenemos finanzas, no tenemos poder político. Ahora recién hay un incipiente políticos cristianos, gloria a Dios por ellos, pero nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos al creador del universo. Eso yo quiero Pero animar. bien decís, Sí. Vivi, que mirá, bien está ilustrado lo que dice la palabra del Señor, que somos sal, ¿no? Y la Sí. sal justamente frena la corrupción. Y lo que decían estas personas, no podemos avanzar más con la agenda porque hay una iglesia que no lo permite. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso quiero decirles y quiero animarles porque nosotros, cuando dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará. Ustedes saben, y antes de continuar con el PowerPoint, yo lo escuché en varias oportunidades al pastor y neurocirujano Floresiani, Gabriel Floresiani, muy interesante. Pero yo estuve en una conferencia de él donde él comparaba, digamos, todo el trabajo neuronal del cerebro, y él decía que los que han creado, los que llevan adelante lo que es la ideología de género, lo han planeado perfectamente bien para que un niño, a partir de los 3 años que recibe la enseñanza de ideología de género, en los conectomas de las neuronas del cerebro empieza a haber una modificación para que de aquí, escuche bien, a 10 años, ese niño le sea totalmente natural la homosexualidad, ¿sí? Todas las desviaciones sexuales, la diversidad, todo lo que está torcido hoy en día, que nosotros consideramos que está torcido, que se quiere imponer lo que es la hormonalización a los niños, que hay una bajada de 6 millones de pesos en Buenos Aires para empezar a inyectar a los pobres niños. Entonces, que los padres le quieran cambiar el sexo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la ideología de género quiere cambiar a través de una década lo que tiene que ver con los conectomas que van modificando la forma de pensar y de actuar de nuestros niños. Dice que está tan bien hecha, digamos, y comenzar desde la pequeña infancia, 3 años. Entonces, cuando nosotros escuchamos una cosa así, y yo tengo mi hermana y mi cuñado, ellos son científicos de Inglaterra. Mi hermana se casó con un inglés, ya viven hace muchos años allí. Entonces yo me quedé con eso de los conectomas, y si es posible que esos conectomas, digamos que vendrían a ser como una sustancia que une una neurona con la otra, pero a su vez eso va siendo modificado. Incluso Floresiani, tu santo viene a nuestras vidas,
también hay un cambio neuronal en nuestro cerebro. Entonces yo le pregunté a mi cuñado, le digo, mira, le digo, acabo de venir de una conferencia donde se está hablando, le digo, de que si es posible cambiar, le digo, ese contenido, esa información en las neuronas, y me dice, sí, es verdad. Y él estaba sorprendido porque yo manejaba este término de conectomas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Nosotros desde pequeño, desde ese bebé que está en el vientre de la mamá, ¿sí? Ya hacerlo, orar por él, hablarle, cantarle. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos influyendo en sus neuronas, en su sistema neurológico y en su sistema, por supuesto, espiritual, porque si vamos a ver, todo es espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información? Eso nos tiene que dar más pasión, tener más pasión por lo que estamos haciendo, no porque nosotros seamos poderosos, sino porque Dios es poderoso. El Altísimo es poderoso. Él todavía reina y Él todavía gobierna. Así que nosotros tenemos que saber, yo, por ejemplo, a mis discípulas, con mi esposo, le estoy enseñando sobre el foro de San Pablo, le estoy enseñando porque a veces que nosotros cuando como cristianos tenemos completo el cuadro, sabemos con quién luchamos y sabemos quién está de nuestro lado. Y fíjense ustedes cómo se cambió la fe, ¿sí? Por lo pragmático. La fe por lo pragmático. Yo me acuerdo que yo soy psicóloga social y cuando yo estudiaba psicología, la psicología social, sus líderes, por así decirlo, a nivel mundial son ateos. Entonces, siempre se iba por lo pragmático, incluso había clases donde me querían discutir a mí mi fe. Entonces yo le digo, no, le digo, porque la fe es algo que no se puede discutir de una manera pragmática. Entonces a veces me querían a mí agarrar en los grupos de operativos, pero yo le decía, yo le respondía con su misma palabra, con su misma teoría, que la fe, porque tenía que ver con las creencias. Entonces se cambió la revelación por el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El placer por el placer mismo, ¿sí? O sea, vivimos en una cultura hedonista, ¿sí? Que las corrientes psicológicas dicen, bueno, mira, si a vos te gusta, vos hacelo. ¿Ah? Si a vos te hace sentir bien, dale nomás. Incluso yo tenía una discípula que estudiaba psicología y cuando empezó todo esto de la ley de identidad de género, la gente a cambiarse de sexo, decía que los psicólogos se tenían que capacitar, ¿sí? En lo que era identidad de género y ellos tenían que estar capacitados para cuando venga, digamos, una persona que quiera cambiarse de sexo, ¿sí? Ellos tenían que tener determinada ideología, si no, no iban a poder profesar su profesión. Y eso es lo que está pasando hoy en España. Eso es lo que está pasando hoy en España. Yo tengo un hijo, mi hijo, él trabaja muchísimo a nivel internet y da conferencias y está ayudando a una ONG española de padres, ¿sí? Que les han quitado sus niños, ¿sí? Y los niños estos son tutelados por el gobierno de España. Este es un grupo de padres, más o menos 300 y pico de padres, que están en esta ONG y él ha dado algunas charlas de abuso sexual infantil, prevención. Y miren lo que pasa en España. Estos padres les contaban que ellos habían, digamos, votado por el gobierno, ¿sí? Luego se arrepintieron de haber votado por el gobierno de turno, porque ellos, cuando empezó a avanzar la ideología de género y ellos no estaban de acuerdo con la ideología de género, el Estado le quita a sus niños. No solamente que el Estado le quita a sus niños, imagínense estos padres terriblemente dolidos a un padre que le quiten sus hijos, lo ponen en un lugar, en unas instituciones, y esas instituciones abusan de los niños para tráfico y prostitución infantil.
Este es algo terrible lo que está pasando en España. Entonces nosotros, cuando entendemos estas cuestiones y decían que los psicólogos que no aceptan la ideología de género no pueden ejercer su profesión de psicólogos. Entonces nosotros todavía no estamos como España, pero vamos a ir en un camino, ¿verdad? En un camino difícil en estos años, difícil cuando termine la cuarentena, pero nosotros necesitamos luchar. Estuvimos, una de mis hijas, la hija mayor mía, María Baloy, ella está en la Coalición de Mujeres Argentinas, es un grupo que también quiero invitar que pertenezcan, son mujeres providas, que están a favor de la femineidad y no del feminismo, y estuvo allí exponiendo una mujer que se llama, ella se llama Alicia Bruno, y ella contaba, ella es una mujer, digamos, católica, pertenece a un partido político de derecha, y ella contaba que en España el hombre ya está segregado, que se ha impuesto un feminismo masculino en donde el hombre dice que hay lugares que ya no puede entrar el hombre, porque hay un odio hacia el hombre, un odio hacia el pensamiento heterosexual. Entonces nosotros cuando vemos otros países que están destruidos porque esta señora es profesora, Alicia Bruno, incluso si ustedes entran en el Facebook, en el YouTube de la Coalición de Mujeres Argentinas van a encontrar esa conferencia impresionante, impresionante de lo que está pasando en España con lo que tiene que ver con la imposición y que el Estado le quita los hijos. Entonces nosotros, ella decía, ustedes en Argentina, dice, tienen una libertad tremenda, pueden hacer la coalición de mujeres, pueden hablar con libertad, pero eso no está pasando en España. Y cuando mi hijo me contaba de estas reuniones con los padres que le han quitado los hijos, a mí se me partía el alma y digo, Señor, tenemos que luchar por tus valores, tenemos que ser valientes como Esther que intercedió por su pueblo. Necesitamos levantar esas Esther, esas Jaeles que no tuvo temor de confrontar y matar a ese rey. Nosotros necesitamos levantarnos, mujeres y hombres, los Caleb, los Josué, necesitamos en este tiempo, y ¿saben qué? Una generación joven. Si me están escuchando los jóvenes, jóvenes se tienen que levantar, jóvenes de una manera como era el rey David, a Goliat, experimentado. Por eso los niños, los prejuveniles se tienen que meter y los niños tienen que ser adoctrinados. Y ahí vamos a llegar, vamos a continuar con el PowerPoint porque quiero llegar a un... bueno, y acá, por supuesto, yo hablé de que se cambió lo sobrenatural, escuchen bien, ética postmoderna. La ética postmoderna, nosotros estamos en la postmodernidad. También se habla de la posverdad. ¿Y saben qué es el origen? La posmodernidad, la ética postmoderna es sin moral, es amoral, carece de moral. Es individualista, ¿sí? Le habla que el hombre no tiene que pensar en otra persona, sino en él mismo. No solamente tiene que disfrutar el presente, no mira el futuro, no reconoce antecedentes. Escuche bien, esto es importante, no reconoce antecedentes. Por eso los movimientos, ¿sí? Del lobby gay, de la ideología de género y todos sus lacayos, ¿sí? No reconocen la biología, no reconocen lo científico, no reconocen que hay dos sexos, ¿sí? XX, no lo reconocen. Ese es el posmodernismo, ¿sí? No reconocen las fuentes. Si lo decían, no reconocen los tratados internacionales, no reconocen nada.
Es una anarquía la posmodernidad. Entonces muchas veces, bueno, pero ustedes, los cristianos, son retrógradas, son de la época oscurantista. Sí nos han dicho a nosotros oscurantistas y retrógrados, pero eso a nosotros no nos tiene que afectar. No nos tiene que afectar, escuchen, que nos digan cosas en el Facebook o en el Twitter. Por supuesto que no, porque sabemos que estamos en una guerra. En una guerra, ¿saben de qué? Del bien y del mal. Es así. Nosotros necesitamos saber, y no podemos decir, como escuché yo en una exposición, nosotros queremos ESI sin ideología de género, que ahora ya enseguida voy a una educación sexual sin adoctrinamiento, o una educación sexual neutral. ¿Cómo que neutral? ¿Cómo? O sea, nosotros no podemos enseñar educación sexual sin moral. No podemos. Y vamos a ir a este otro gráfico, ¿sí? De estas pirámides que tenemos acá. Fíjense, me gusta este cuadro comparativo, es nuevito, así que usted lo puede sacar fotos y usarlo. Fíjense que nosotros, para hablar de educación sexual en valores y de educación sexual integral, es la punta del iceberg. Imaginemos que esto es un iceberg, que es un bloque de hielo, que se ve solamente el 10%, porque así dicen, ¿sí?, los especialistas que estudian el fenómeno esto de los hielos en el mar. Pero fíjense, nosotros tenemos que ir y vamos a ir bajando, ¿sí? Y acá abajo existe lo que es el plan divino para la humanidad entera, ¿sí? Y luego el nuevo orden mundial, que es un plan humanista, terrenal, diabólico, que se quiere imponer. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en los tiempos. Los maestros, los cristianos, ¿sí?, los pastores, los líderes, necesitamos ser entendidos en los tiempos. ¿Qué es lo que quiere traer el nuevo orden mundial? Fíjense ahí arriba, disminución de la población, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Y hay un plan que no acepta a la familia heterosexual. La familia que va a dar hijos. Por eso se pretende, sí, que la tierra sea poblada de matrimonios homosexuales para que no nazcan niños. Por eso está la imposición del aborto, para que los niños mueran, millones y millones de niños antes de nacer. Por eso hoy en día, les cuento lo que está pasando acá en Tucumán. Nos contaba una médica cristiana que está en uno de los hospitales que están trabajando con el coronavirus. Dice, acá los parientes de los funcionarios, de los políticos, ¿sí?, dicen quiénes van a ser atendidos en esas habitaciones y los demás los dejan morir. O sea, y bueno, los demás que mueran. Entonces yo le decía hoy a mi esposo, entonces nosotros estamos en un nazismo. O sea, acá la vida dejó de valer, la vida dejó de importar. Por eso vamos a... Dentro del programa educativo, tenemos que enseñarle a un niño pequeño el valor de la vida humana. Tenemos que tener un programa para que en la escuela bíblica nosotros enseñemos, aparte de las historias bíblicas, enseñemos no al aborto. Desde pequeño necesitamos adoctrinar a nuestros niños, porque si no van a ser adoctrinados, ¿sí?, con la corriente de este mundo que en nombre de la educación sacó a Dios de las instituciones educativas. Entonces, este plan que nosotros estamos viendo acá, ¿sí?, podríamos decir el plan de las tinieblas y el plan de Dios. Nosotros necesitamos defender. Fíjense que hay personas cristianas que nos pasó que dicen, bueno, yo quiero ESI, pero porque yo no sé cómo enseñarles sexualidad, porque hay una ignorancia. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y dar razones. ¿Por qué creemos lo que creemos? Razones de nuestra fe. El plan divino de Dios para las próximas generaciones.
Nosotros tenemos que tener bien claro este cuadro y podríamos hablar mucho más, pero no me quiero detener en esto, pero yo los invito a que ustedes entiendan cuál es el plan del nuevo orden mundial, ¿sí? Sacar a Dios. Escuchen, yo tengo un artículo, de la Organización Mundial de la Salud, que uno de sus voceros decía que tenemos que obligar a las instituciones que creen, ¿sí?, en Dios, las instituciones cristianas, que tienen que aceptar la agenda LGTBIQ. O sea, se están metiendo con lo que creemos, se están metiendo con nuestros valores, ¿sí? Yo voy a los que los quieran, yo les voy a pasar el artículo. Yo digo, esto es tremendo, porque todavía, escuchen bien, nosotros todavía abiertamente no estamos siendo perseguidos, pero vamos a ser perseguidos, porque primero la Biblia lo dice, ¿sí? Segundo, están los odiadores de Dios y los odiadores de los cristianos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que Jesús, que nuestro Dios venció, ¿sí? Y que nosotros estamos en Él y que esto es la pasión, la lucha, ¿sí? La lucha por las cosas de Dios, por el camino de Dios, para que el plan divino se pueda cumplir. Quizás no en mí, pero en mi nieta sí. En mi nieta se está formando como una guerrera. Mis nietos, increíble, uno le habla del nuevo orden mundial, mi nieto de 8 años, él entiende perfectamente todo, porque obviamente escucha a sus padres, ¿sí? Y vamos a pasar, por favor, a la otra. Y ya quiero entrar a nuestro tema tan importante de hoy, educación sexual en valores versus ideología de género. Nosotros hemos creado este programa, yo principalmente junto con mi equipo, en base a los 20 años que venimos trabajando en la prevención del abuso sexual, pero hemos creído que hay una imperiosa necesidad de poder aplicar, lo tenemos recién para la primaria, a niños desde 4 años hasta los 10 años, educación sexual en valores. Lo podemos aplicar en la escuela bíblica, lo podemos aplicar en la escuela, en los colegios, porque hay escuelas cristianas y escuelas seculares que han aplicado parte del programa educativo, porque en muchas instituciones educativas no están de acuerdo con la ESI. Entonces usan el formato de la ESI para enseñar educación sexual en valores. Las mismas docentes, las mismas directoras que no están de acuerdo con esa imposición ideológica. Bien, entonces pasemos a la otra. Y quiero hablar de los valores. Como yo decía, nosotros no podemos enseñar una educación sexual con neutralidad ideológica. Es imposible, es imposible. Entonces, yo hice este cuadrito con respecto a qué es un valor, ¿sí? Los valores son principios, virtudes y cualidades, ¿sí?, que poseen un valor determinado, que es el motor de las acciones y de los comportamientos, ¿no es cierto? Entonces los valores son la génesis y el principio de todas las cosas. Los valores son absolutos, no son relativos, como hoy se quiere imponer. ¿Por qué vos decís que es la verdad? ¿Por qué vos decís que la correcta sexualidad? Los movimientos LGTB se horrorizan cuando nosotros hablamos de la correcta sexualidad. Por supuesto, porque a ellos se les antojó no reconocer la ciencia, no reconocer la biología, no reconocer la parte jurídica de las leyes y los pactos internacionales, no reconocer nuestra Constitución. ¿Me entienden? No, hasta ahora no se ha cambiado el tema de respetar el ideario institucional, no se ha cambiado en las leyes que nosotros los padres tenemos derecho de elegir la educación de nuestros hijos. Entonces hay una imposición ideológica, ¿verdad?, tremenda, esa imposición intolerante a un cristiano. Y ustedes se van a dar cuenta que no es en contra de los judíos, de los musulmanes, de las otras religiones, no, es a los cristianos.
a los cristianos. Por eso, justamente la conclusión de este movimiento LGTBI, en esa cumbre que contaba César Vidal, tiene que ver con la iglesia cristiana evangélica de todo el mundo. ¿Y saben por qué no nos pueden comprar? Quizás algunos se vendan, pero ¿saben por qué no nos pueden comprar? Porque todos, alrededor del mundo, los millones y millones de cristianos, tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Eso es lo más glorioso. Entonces, por supuesto, es imposible. Ni el dinero de Soros, ni de los Gates, ni de los Clinton, ni de los Rothschild, ningún dinero va a poder comprar nuestra fe en el Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que un valor es un principio, tiene que ver con principados. Por esto, esta lucha de educación sexual en valores, con ese que es la puntita del iceberg, tiene que ver con el bien y el mal. La lucha del bien y el mal. Por supuesto que ello está súper disfrazado, lo que ellos enseñan, ¿sí? De una manera que tenemos que ser modernos, que tenemos que ser comprensivos, que no tenemos que discriminar, ¿no es cierto?, a los otros, los que piensan distinto. Entonces hay tantas cosas que nosotros de alguna manera nos hemos dejado, escuchen, confundir. Hay cristianos que están confundidos. Por eso, si tú estás escuchando esta capacitación, repítela, compártela, ¿sí? Porque necesitamos que se sepa la verdad. Y vamos a ir a la otra diapositiva, ¿sí? Que tiene que ver con los principios. Vuelvo a decir, no podemos enseñar una educación sexual sin valores, sin moral. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, ¿quién define lo bueno y lo malo? ¿El hombre o Dios? Entonces, Dios define qué es lo bueno y lo malo, ¿sí? El hombre mide, según Dios, lo que es bueno y malo, como yo decía. El principio de la sabiduría, cuando lo nombraba el Proverbio 9:10, es el temor al Señor, el temor reverente. Señor, no quiero ofenderte, no quiero ofenderte. La sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Es conocer a Dios. Y fíjense que los principios del hombre, él puede definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Según el placer y los intereses egoístas. Una vida hoy en día, por ejemplo, hablando del COVID, una vida, ¿no es cierto?, porque tiene una relación con un político, vale más que una vida de una persona, ¿verdad?, común y corriente que está en una cama. O sea, justamente los principios según el hombre, bueno, esta persona tiene valor y esta no tiene valor. Entonces, esos son los principios según el hombre que nosotros no debemos aceptar de ninguna manera. Maquiavelo, el fin justifica los medios. Nosotros no podemos entrar. Y fíjense una cosa, los que saben física, cuando hay dos paralelas, que una de las paralelas se empieza a mover 1 milímetro, ¿sí?, o centésimas de milímetro, pero cuando avanza empieza a distanciarse. Satanás vino para robar, matar y destruir. También para hurtar. Hurtar es el hurto cuando alguien te saca algo y vos no te diste cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nuestros prejuveniles vuelvan a la escuela? ¿Qué va a pasar cuando los niños de jardín infante vuelvan a la escuela? ¿Sí? Con la ideología de género. Nosotros necesitamos tener un plan B, un plan para poder, incluso hay un grupo de preventores que tenemos nosotros, todos los preventores de paz, y le dijimos que ellos hagan la capacitación de ESI para meterse en las escuelas. Hagan la capacitación de ESI, aunque ustedes no crean, pero métanse con la educación sexual en valores. Necesitamos ser esos caballos de Troya, ¿sí? Hablando en el buen sentido, ¿sí?, para nosotros poder ser esa sal, como decía acá la pastora, ser esa sal, que no esté la corrupción, que la moral de Dios. Yo creo que eso nos tiene que animar a nosotros para poder ser esos valientes. Y sabiendo que no es porque nosotros tenemos algún poder,
sino porque el Señor es Dios Todopoderoso. Y Él dice en su palabra que aquel que quisiere tropezar a uno de estos pequeños, más vale que se colgase una piedra de molino de asno y se tirare, ¿sí?, en el fondo del mar. Entonces, fíjense ustedes. Perdón, sabes que mientras vos hablabas me venía el texto a la mente del Proverbios que dice, compra la verdad y no la vendas. Y justamente en este tiempo se ha vendido la verdad cambiándola por el placer. Así es, si da placer, los valores se dejan de lado. Exactamente, gracias. Bien, comento rápidamente, sí. Tenemos conectados de varios lugares, de Paraguay, desde el Bronx, Nueva York, desde San Juan, Argentina, Bahía Blanca, Santa Fe. Ahí también están comentando. Preguntan, este material, lo que vos dejaste, el PowerPoint, ¿lo podemos difundir? Porque lo están pidiendo también. Sí, Vean, nos se dejan lo un puede correo bajar en PDF, se lo pasa. Listo, nos ponen el correo electrónico y lo vamos pasando. Y gracias a los que van comentando, que van asintiendo, van sumando información, una militancia activa, dice Raquel, así que todas las ideas que sean necesarias para promover todo esto, incluso esta charla, que está enfocado justamente a eso, difundan, utilicen los medios, hagan todo lo necesario para empezar a trabajar y tener una agenda. Como ellos tienen una agenda globalista, nosotros tenemos la agenda del reino. Amén. Tenemos una agenda importantísima, poné en tu agenda, ser productivo en todo lo que te venga a la mano. Así que bueno, también me saludan de Salta. Mendoza. Mendoza, bien, te seguimos escuchando. Bueno, qué lindo de Bronx, ¿ah? Por ahí tengo otro hermano que vive por ahí cerca en Carmel, está viviendo. Antes vivía al lado del Bronx, otro hermano que tengo, un hermano biológico. Así que bueno, yo creo que nosotros cuando entendemos esto, y a mí me agarra una pasión, porque fíjense ustedes, los otros días tuvimos una lucha, porque los talleres de PASI, de prevención, del programa Mientras nos divertimos, aprendemos a vivir, que de paso los invito a formarse como preventores, estamos haciendo un curso 100% online, lo pueden hacer desde otros países también. Entonces, en La Rioja, en la ciudad de La Rioja, nuestras preventoras, ellas hablaron con la intendente, el año pasado tuvieron algunas charlas con los padres de prevención, y bueno, la intendenta, que es provida, aceptó todo, hicieron los convenios con este grupo de preventoras, y ya estaba saliendo el taller, tuvieron 60 inscriptos, pero se enteraron el grupo del movimiento LGTB, y empezaron a usar este libro que está a la venta, que tiene que ver con la educación sexual en valores. Se ve que lo sabían de memoria porque pusieron los textos tal cual está, horrorizados por lo que nosotros creemos. O sea, es tan increíble la intolerancia hacia los cristianos. Yo siempre digo, son odiadores de Dios. No aceptan la heterosexualidad porque ellos hablan de la diversidad sexual, pero a la heterosexualidad no la aceptan, ¿sí? Nosotros, ¿sí?, el patriarcado y tantas cosas que lamentablemente tenemos en España, ¿sí? En España nos contaba esta Alicia Bruno, miren lo que contaba. Ella decía que ella era profesora de educación física y le dio a sus alumnos, la escuela le pedía que ella haga grupos de básquet y de otros deportes, varones y mujeres juntos. Entonces ella dijo, no, porque yo toda mi vida he averiguado cómo es la contextura física de una mujer, cómo es la contextura física del varón, entonces no estaba de acuerdo y empezó a ser perseguida. Pero nos contaba que hoy en día en España hay mujeres que cuidan ancianos, que cuidan niños, son pocas, que se quedan en la casa, y hay leyes que están en contra de que la mujer sea una persona que cuida a los demás. Y ella contaba que la mujer por naturaleza es protectora.
La mujer por naturaleza quiere cuidar a sus niños, quiere cuidar a los ancianos, quiere dar afecto, quiere mostrar afecto. Y hay leyes que están prohibiendo esa naturaleza de la mujer en España. ¿Hasta dónde ha llegado el Estado, escuche bien, de imponerse, ¿verdad?, en la vida de una persona? Bueno, nosotros estamos por ahí nomás, ¿no? Que dice que no nos tenemos que reír, que no tenemos que cantar, etcétera, etcétera. Así que bueno, que el Señor nos ayude. Y aquí puse los valores, vamos a ir a la diapositiva donde hablo de los valores, ¿sí? Que tiene que ver con lo que nosotros tenemos, este material del programa de educación sexual en valores, también lo tenemos por Amazon, para los que están en el extranjero, en versión física. Se lo compra en Amazon, hay un ítem, en vez de versión digital, lo puedo comprar físicamente en Estados Unidos y lo reciben en su casa al manual físico. Entonces, ¿por qué hemos puesto estos valores? La vida, la verdad, la justicia, la libertad, la familia, la intimidad, la integridad, que tiene que ver con la rectitud de la moralidad, la abstinencia, que de esto no se habla, nosotros si hablamos de abstinencia estamos re locos, el respeto, la honestidad, el pudor, la tolerancia, la pureza, tampoco se habla de esto, la responsabilidad, la honradez y la dignidad. Todos esos valores lo hemos de alguna manera recreado para enseñar a niños de 5 años, 7 años, 10 años, lo hemos bajado, por así decirlo, con distintas técnicas metodológicas para que nosotros desde la primera infancia podamos enseñar esto a nuestros niños. Y esta es la tapa del libro que tiene, digamos, como subtítulo para resguardar a los niños y su identidad y con ellos las generaciones venideras. Es nuestra responsabilidad. Lo que nosotros hagamos acá, eso va a impactar en el futuro. Eso va a impactar en nuestras próximas generaciones, ¿sí? Bien. Y tenemos los objetivos en los niños y niñas, ¿sí? En el manual, acá lo tengo el manual, y ustedes saben que, bueno, acá vemos que está el nene con un fondo celeste y la nena con un fondo rosa. Hasta decían que era nefasto el dibujo que tenía la tapa, era nefasto, o sea, los grupos del LGTB lo consideraban retrógrada. Entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo? Lograr que sean educados en su correcta sexualidad. Lograr que los niños reconozcan que son niños porque nacieron niños y que las niñas reconozcan que son niñas porque nacieron niñas. Permitir que los niños y niñas se identifiquen con su sexo biológico y puedan construir una sexualidad sana para el resto de sus vidas. Ese es el objetivo de la educación sexual en valores. Desde pequeño, ¿se acuerdan lo que yo dije del tema de las neuronas, de los conectomas? Desde pequeño. Vos sos un nene y vos sos una nena. A mí me encanta porque yo tengo 10 nietos, entonces la nena le dice, ella está con sus pinturas y sus maquillajes, ¿no es cierto? Entonces por ahí viene el hermanito más chiquito que... No, salí porque estos son cosas de nenas. Me encanta, porque ya está la diferenciación desde pequeño a través de la enseñanza de mamá y de papá. Luego tenemos acá, enseñar a los niños y niñas a usar un lenguaje respetuoso, correcto y científico de sus partes. Sacando toda la connotación peyorativa de lo que es un apodo a las partes íntimas, para que ese niño pueda crecer sabiendo que sus partes íntimas son respetadas también, aún con el nombre científico que tiene. Y lograr que aprenda la sexualidad de una manera que es buena, digna de ser respetada y honrosa. Nosotros tenemos que, desde que esa mamá, ¿verdad?, le cambia los pañales a la bebé, o le está bañando a esa criatura, ya se va impartiendo el pudor, ¿sí?, el respeto, los límites del cuerpo. Otros objetivos, valorar la heterosexualidad como conducta natural,
base para poder formar una familia y con ello reproducirse si así lo desea. Incorporar valores a la sexualidad, como el respeto a la intimidad, al pudor y a la pureza. Considerar la abstinencia sexual como un valor que resguarda la vida, la salud, la moral, y vincular la sexualidad con el amor recíproco. Promover una enseñanza de sexualidad con límites, aprendiendo que sus partes íntimas son de ellos y de nadie más, como así también el respeto por el otro. Vamos a ir a la otra, quiero avanzar un poquito más. Siguen los objetivos de este trabajo. Lograr que a través de la enseñanza de una buena comunicación, que ellos puedan contar lo que le pasa. O sea, para enseñar sexualidad tengo que construir una buena comunicación, una comunicación sana con mis hijos, una comunicación sana con esos niños de la escuela bíblica, del jardín de infante. Acá en el libro nosotros tenemos todo un perfil del docente o el padre que enseña cuál es el perfil del docente o del papá que va a enseñar esto, pero no nos vamos a detener hoy en esto porque se nos va el tiempo. Prevenir el abuso sexual infantil. Esto no existe, escuchen bien, si usted lee la ley de ESI, no dice prevenir el abuso sexual. En la ley original, usted vaya y léala. Luego ahora en las otras revistas añadieron prevención del abuso sexual, claro, para tapar, ¿no es cierto? Para tapar, no podemos no decir que prevenimos el abuso sexual y en realidad ESI no previene el abuso sexual, ¿sí? Entonces, escuche, en contra de ESI es prevenir el abuso sexual, al revés, ¿bien? Entonces, fíjense, levantar barreras de protección y cuidado contra el maltrato físico y el abuso emocional. Eso es sumamente importante porque los niños que son sometidos, son vulnerados sus derechos, también hay un entorno, ¿sí?, de dominación por parte del perverso, del abusador sexual, del pedófilo o pedófila, que va a empezar a avanzar sobre el cuerpo del niño. Entonces el niño recibe amenazas, recibe amenazas emocionales, amenazas de que va a ser castigado físicamente. Lograr que los niños reconozcan que su sexualidad es algo bueno, ¿sí?, y que sean sanos de malas experiencias o traumas vividos en su infancia. Lograr que los niños y niñas sean responsables de sus propias decisiones en cada etapa vital, de relacionarse con los otros en un marco de respeto o intimidad al otro. Muy bien. Esto como base también, la sexualidad, nosotros como decíamos, tenemos una moralidad y nosotros nos basamos también en una educación sexual biológica y científica. No podemos negar, y jurídica, por así decirlo, por los pactos internacionales. En los pactos internacionales de San José de Costa Rica, ¿sí?, no está una redefinición de la familia. La familia está, de hecho, por naturaleza, una familia está constituida con un papá y una mamá, lo dicen los pactos internacionales, de donde se adhirió nuestro país. Entonces, necesitamos entender esto, ¿sí?, que es una sexualidad biológica y científica. Nuestra sexualidad es binaria, les guste o no les guste, opositores, ¿sí? XX y XY, no existe un tercer sexo. Por supuesto que con todo lo que es las operaciones, la hormonalización, pareciera ser que es otro sexo, pero en el ADN le va a salir, o es varón o es mujer. De hecho, Vivi, hoy hablábamos con mi esposo que en las estadísticas de COVID que están dando el parte diario todos los días, dicen tantos hombres contagiados, tantas mujeres contagiados, tantos hombres fallecidos, tantas mujeres fallecidas. Exacto. O sea, los exacto. que se creen otro género no tienen COVID. Claro, exactamente. La misma biología lo dice. Exactamente. Entonces, yo creo que nosotros con todo este material, con todo este bagaje, y podemos ser estudiosos de muchísimas cosas más, nosotros tenemos que dar razones por qué creemos lo que creemos.
por eso yo les hablé de la posmodernidad, de la ética posmoderna. Ellos a mí no me importa, a ellos no les importa lo que ha dicho previamente la ciencia, lo que ha dicho la biología, lo que ha dicho los pactos internacionales. O sea, lo que ellos pretenden imponer es una anarquía, ¿sí? La intolerancia al que piensa distinto. Gracias, Paulita, es verdad. Muy interesante lo que has compartido. Bien, entonces, fíjense que cada célula está grabada en cada célula de nuestro cuerpo, esta información, como decíamos, y va a marcar de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Necesitamos urgente defender la sexualidad biológica y la identidad de varón y de mujer, ¿sí? Muy bien. Luego pasemos a la otra. Bien. ¿Qué pasa con la ESI, con la educación sexual integral? En realidad, les cuento que nosotros empezamos con este programa de educación sexual en el año 2000, 2001. Todavía no existía la ley de educación sexual integral. Y nos robaron el nombre, porque la parte integral, ¿sí?, tendría que ser para enseñar todo lo que con relación al desarrollo de un niño, cómo se va a desarrollar, los cambios que va a tener, ¿sí?, los cambios hormonales, los cambios emocionales, eso no se enseña. Pero ellos han usado esa parte de la palabra integral para introducir la ley de identidad de género, que después se la aprueba, para introducir, ¿sí?, la ideología de género a través de la ley de identidad de género. Entonces, ¿a nosotros qué nos dicen? Ustedes violan una ley nacional. Ahora, esa ley, escuchen bien, de identidad de género, es una ley que viola los derechos del niño que están en nuestra Constitución Nacional, que la Carta Magna lo toma, ¿verdad?, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, nosotros, ¿qué estamos defendiendo? Por eso, fíjense que en estas denuncias, cuando nosotros tengamos que denunciar a algún maestro, a algún director, que hay muchísimas denuncias, porque ellos están violando incluso lo que dice la ley 26.150, que los padres tenemos derecho a educar a nuestros hijos según nuestras creencias y valores, ¿sí?, y que tienen que respetar el ideario institucional. Entonces nosotros tenemos que saber de leyes, porque cuando más denuncias hagamos que se violan estas leyes, nosotros vamos a poder rebelarnos a estas leyes que han sido impuestas de alguna manera, pero que violan otras leyes también de los argentinos. ¿Me entienden? Bien, todo esto está en el libro de Educación Sexual en Valores, sí, que viola la libertad de conciencia, que tiene que ver con el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus valores, derecho a la intimidad. ¿Por qué viola el derecho a la intimidad? Porque hoy en día en las escuelas, ¿sí?, Tucumán ha pasado que se enseña, la maestra de jardín infante le enseña las partes íntimas y le enseña que se baje el slip, la bombachita, para que le muestre al otro, para que el otro le toque a ver qué es lo que tiene, si tiene un pene o una vulva. Y estaba viendo algo tremendo, tremendo de ESI, estaba viendo una conferencia del psicólogo Ezequiel Baigorria, también es preventor de la fundación, y él muestra una foto de una escuela de Rosario, del interior de Rosario, en donde chicos de 10 años estaban en una clase de ESI, donde había unos penes de madera, donde le enseñaban a poner el preservativo, y resulta que había un juego, se ve el dibujo todo, de un juego en la clase de ESI, donde le tapaba los ojos a la niña con un pañuelo, y había dibujada o digamos con un material como de goma espuma, yo no sabía qué era, pero era una vagina con los labios, era gigante así, y el juego, escuchen bien, era a introducir objetos adentro de la vagina. Eso es terrible por donde lo veamos. Una locura.
con el sadismo, tiene que ver con una distorsión, tiene que ver con la violación, introducir objetos, y esa era la parte de juegos, ¿sí?, de Lessig. Estamos todos locos, no podemos nosotros aceptar semejante aberración. Por eso viola el derecho a la intimidad, que tiene que ver con las partes íntimas que son honrosas. Luego, el derecho a no ser discriminado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son una minoría discriminada y demás. En realidad, el niño o el padre del niño, como está ocurriendo en España, que no acepta, ¿sí?, se le quita al hijo del hogar. Entonces, ahora nosotros somos los que somos discriminados. Ese niño que no acepta pintarse las uñas, ese varoncito que se siente incómodo y llora cuando le quieren imponer en la clase de jardín infante pintarse las uñas o pintarse los ojos y se pone a llorar, ese niño está siendo discriminado y teniendo tratos crueles, como dice acá la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, ¿sí? Dice, tortura, todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión. Entonces, lo que hace Lessig es tratos crueles. Entonces ahí, bueno, un día a la semana todos van a ser de diferente sexo y preferentemente que elijan ser el sexo que no son. Disfrazarse, vestirse. Y luego, por supuesto, la violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos. Y después quiero pasar ahora a este otro cuadro bastante interesante, que yo hice una comparación de lo que es educación sexual en valores versus educación sexual integral. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de las perversiones que se están dando, escuchen bien, como naturales en la educación sexual de nuestros hijos. Y ni hablar de un programa de educación sexual integral en los prejuveniles, donde ahí en los programas eso se enseña todas las aberraciones que hacen las lesbianas para tener sexo, que hacen los homosexuales para tener sexo. Es algo terrible. Entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, entender las herramientas que Dios nos ha dado. Yo creo que PASI y la fundación nuestra es una excusa de Dios para llevar adelante sus valores. No somos confesionales, PASI no es confesional, no es que nosotros estamos orando en un taller de prevención, no, pero sí tenemos la moralidad, la cosmovisión cristiana, los valores cristianos. Y fíjense este cuadro comparativo. En educación sexual en valores hay límites. En ESI no hay límites. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo se enseña la sexualidad, cualquiera puede mostrar, hay un material que dice que cualquiera, que las partes privadas en el aula pueden ser públicas. Eso lo dice un manual de educación sexual del gobierno de Uruguay. Entonces, escuche bien, en el aula las partes privadas pueden ser públicas, es decir, que se pueden mostrar las partes íntimas a través de juego, a través de exploraciones. Por eso ellos sostienen de que los niños tienen derechos sexuales, que vamos a hablar enseguidita sobre los derechos sexuales. Entonces, en su objetivo es la homosexualización de los niños, la lesbianización de los niños a través de la ideología de género a temprana edad, sumado que hoy en día en nuestro país, si un niño se quiere cambiar de sexo, el Estado le paga gratuitamente, escuche bien, los miles y miles de pesos para cambiarse de sexo. ¿Mm? Bien, entonces, vemos que no hay valores, ¿sí? Nosotros creemos que la educación sexual... Perdón, Vivi, pero sí. esa es una locura. O sea, los niños quieren cambiar de sexo y el Estado cubre todos los gastos. Ahora un niño tiene que hacer un tratamiento porque tiene cáncer en el interior del país, incluso mismo en cualquier parte del país, y los padres andan juntando
por favor, donativos, porque el Estado no cubre ni siquiera la obra social. Es tremendo. Teniendo en cuenta injusto, teniendo en es una cuenta que injusticia. la sociedad que paga, el gobierno que paga, somos nosotros mismos, Sí. con los aportes. Así que hay una complicidad también de alguna manera que nos mete a todos en un círculo grande e imparable, por eso la necesidad de empezar a presentar, ¿no? Batalla. Totalmente, totalmente. Y yo creo que un niño pequeño, no duda de su sexualidad. El que impone la duda de esa sexualidad, la duda de su identidad sexual, es de la persona adulta que está a su lado. Es así, es así. Esa persona es la que le inyecta la duda. La persona que ya tiene una distorsión, ¿verdad?, en su identidad, es la que va a empezar a transformar esos sistemas de neuronas en esa criatura, cambiándole la forma de pensar, que es el objetivo. De hecho, esta semana salió un artículo en el diario Clarín que los padres ya desde el nacimiento escriben a los niños con nombres neutros, para que ellos, a medida que van creciendo, puedan elegir qué sexo definir. No lo llaman desde que nacen con un nombre, ya sea de varón o de mujer, sino un nombre neutro, para que los chicos o niños o niñas puedan elegir a medida que van creciendo qué sexo con ellos se identifican, con qué sexo. Exacto. Incluso género, también en las compañías de ropa, en las compañías de juguetes, nosotros tenemos que ser sabios en esto, qué es lo que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, ¿verdad? Porque a partir también de esa formación, por así decirlo, hablando de los nombres neutros, de los colores neutros, ¿no es cierto? Donde yo contaba la otra vez que le fui a comprar una pelota de básquet a mi hijo, perdón, a mi nieto, una pelota de básquet profesional, pero de niño, y me llamó la atención, la compré en Paraguay. Era una pelota de básquet que tenía color rosita. Entonces, es como que también, sí, las multinacionales que están con todo el lobby LGTBIQ, ¿verdad?, están introduciendo en lo que es lo visual, en lo que entra por los ojos, está, de hecho, hay también proyectos ambientales, proyectos de distintas partes del gobierno que van a introducir, escuche, en el planeamiento de esa ciudad la perspectiva de género. O sea, en el planeamiento arquitectónico la perspectiva de género. Yo digo, bueno, ¿será que harán una escultura? No sé, de dos mujeres, no sé. Pero el mundo se viene pata para arriba en esta crisis. Ahí tenemos, nosotros creemos digamos, el antecedente científico, nosotros creemos que ESI es anticientífica, ¿sí? Nosotros creemos que la educación sexual en valores es una educación natural sobre la sexualidad biológica, creemos que es antinatural lo que enseña ESI, ¿verdad? Nosotros creemos que es una sexualidad digna. Nosotros creemos que lo que enseña ESI es una sexualidad perversa. No nos olvidemos, y escuchen los padres que están acá, no nos olvidemos que Satanás, para introducir 2 mentiras, dice 8 verdades. Escuche bien. Es decir, que, ay, no, pero esta parte del ESI no está tan mal, porque van a tomar, incluso yo he visto material de ESI, escuchen bien, que han cortado y han pegado lo que dicen las cartillas de PASI, porque han sacado nuestros conceptos que yo escribí junto con mi hija y cortaron y pegaron y lo pusieron y dicen, bueno, material sacado de algunas ONGs. Entonces, ¿por qué? Porque parece bueno, pero ellos nunca han estado, digamos, trabajando con un niño sobreviviente de abuso. Porque si una maestra dice, escuche bien, mi alumnito de 7 años está de novio con uno de 13, eso es abuso sexual. El de 13 lo acosa sexualmente al nene de 7, no es que están de novio. ¿Pero qué va a hacer el ESI? Bueno, no, es que ya tienen edad de experimentar, tienen deseos eróticos, los niños tienen deseos sexuales. Por eso nosotros hablamos
que la ESI es perversa, ¿sí? Nosotros creemos en una sexualidad digna, en la integridad sexual, ¿sí? Creemos nosotros en una sexualidad biológica, ideológica. Nosotros creemos que es la correcta sexualidad, lo que enseñamos en valores, la heterosexualidad. Nosotros creemos que es incorrecto, es tendenciosa y mentirosa. Tenemos que saber que es mentirosa. Y nosotros hablamos la verdad, ¿sí? Y hablamos de una sexualidad respetuosa. Por supuesto, ellos se rajan las vestiduras cuando leen nuestro material. Y acá quiero avanzar un poquito más con relación al programa que nosotros tenemos. A ver. Ah, sí. No, perdón. Bien. Miren lo que dice la ESI en sus libros, que afirma que la masturbación y los juegos autoeróticos en niños de 2 a 9 años es una manera saludable de ejercer y explorar la sexualidad. Esto era un enunciado de Alfred C. Kinsey, un zoólogo de la Universidad de Indiana. Le estoy hablando, él nace en 1928, muere en 1954, pero él es el creador, escuche bien, de la pornografía. Es el primero que filma la pornografía infantil, pedófilo, zoofílico, satanista. Usted puede ver los videos que están en internet, en YouTube, de este perverso. Y se habla de que él ha sido un revolucionario social en cuanto a la liberación sexual. Entonces, este hombre, Kinsey, sostenía que niños desde 3 meses de edad disfrutaban el sexo siendo abusados por los pedófilos. Es tremendo. Y ¿saben una cosa? En los, institutos terciarios de magisterio, acá en Tucumán tengo una discípula, que lo usan a Alfred C. Kinsey como un referente de la revolución sexual, un referente de la libertad sexual, de la homosexualidad, en las revistas Playboy, las revistas pornográficas que en su tiempo producían historias con la pedofilia, se inspiraron en Alfred Kinsey. El movimiento LGTB de los derechos de los homosexuales fueron inspirados por Alfred Kinsey. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde viene tal perversión, ¿me entiendes? Que no tiene que ver con la exploración sexual de un niño de 3, 4 años. El niño de 3, 4 años se explora, se toca sus genitales, pero no se masturba. Esa es otra cosa, la masturbación. Un niño de 2 años, 3 años que se masturbe es porque ha sido manipulado por un adulto mayor o un niño mayor que él, que no tiene que ver con el periodo natural de la exploración sexual en su sexualidad. Muy bien, vamos a ir a la otra, por favor. Bien, ¿qué se quiere también la infancia de 10 a 14 años? ¿Sí? Se habla de que ellos pueden experimentar juegos presexuales y sexuales. Entonces, nosotros tenemos que saber los peligros. Nosotros tenemos que saber y qué va a pasar ahora cuando se levante la cuarentena. ¿Qué va a pasar con nuestros prejuveniles, con los chicos de 10, 11 años que ya entran a la secundaria? Con toda esta información de las tinieblas, con toda esta información sin moral, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el hedonismo, ¿sí? Con la posmodernidad, donde no hay ética, donde no hay moral. Tenemos que empezar a pensar en un plan B o en un plan C para que nuestros hijos no sean arruinados su inocencia, no sean violentados en su inocencia. Por eso nosotros, la iglesia, y si me están escuchando pastores, si me están escuchando líderes, tengan programas. Hoy en día nosotros estamos enseñando todo online para que usted tenga herramientas, para que pueda
organizar un programa en el barrio, en el comedor infantil, en sus centros comunitarios, muchos centros comunitarios, los SIC, Centro Integral Comunitario, donde son los centros también donde se puede dar charlas, donde mucha gente va a aceptar este programa de educación sexual en valores. Lo que pasa es que no saben a dónde recurrir. Y vamos a la otra lámina, donde hablamos ahí, ¿para qué un adulto quiere enseñar a un niño de 6 años juegos eróticos? Para prepararlo para abusarlo. Nosotros tenemos que entender, escuchen bien, que el movimiento LGTBIQ en sus cuestiones ya no son tan ocultas, ellos defienden al pedo sexual, la opción sexual que le gusten los niños. Eso ya está aprobado en varios países del mundo, no muchos, ¿verdad? La pedofilia está aprobada, la zoofilia, el sexo con niños, el sexo con animales. Entonces, es la antesala. El movimiento LGTB, la ideología de género, es la antesala para que se pueda aceptar la pedofilia tan solo con el consentimiento del niño. Entonces, el abuso sexual ya no existiría. No sé si me entienden, ya no se consideraría abuso sexual de un adulto sobre un menor porque es la opción sexual. Entonces nosotros tenemos que entender que los movimientos de pedófilos, las redes de pedofilia, había un jurista que analizaba acá en Argentina, están intactas las redes de pedofilia a través de la web profunda o la deep web, el consumo de niños. Escuchen, la desaparición de niños para tráfico sexual y venta de órganos. Entonces, nosotros cuando vemos el panorama completo, por eso yo les hice esas dos pirámides, esos dos triángulos. Cuando nosotros vemos la disminución de la población, que tiene que ver no solamente con el aborto, sino con la desaparición de niños para la prostitución sexual, dicen que el promedio de vida de un niño que es secuestrado dura 2 años nomás, y luego sus órganos son vendidos. Y bueno, cosas más terribles cuando todo lo que es el satanismo y todo usa su sangre para hacer sus pactos con las tinieblas. Entonces, ahí vemos que el adulto va a querer la sexualización de las relaciones. ¿Qué tiene que ver el vínculo sexualizado con un vínculo sano? Mejor dicho, ¿qué no tiene que ver? ¿Qué es un vínculo sexualizado? Por ejemplo, cuando ese tío empieza a tocar las nalgas de su sobrina, sin querer juegan a las cosquillas, le da un besito en la boca, ¿verdad? Empieza a avanzar, pero de una manera juguetona, aparentemente inocente. Ese niño entra al baño y el tío le muestra sus genitales, ¿verdad? Entonces, el niño empieza a naturalizar la sexualización del vínculo. El niño cree que es natural, ¿sí? Que el padre la nenita quizás todavía no le ha crecido los pechos, pero el padre o el abuelo le empieza a tocar, le empieza a besar en la boca. Entonces el niño queda confundido con ese vínculo sexualizado. Y fíjense lo que pasa. Comienza a vivir lo malo como bueno para poder soportar ese abuso, que es el síndrome de acomodación al abuso. Porque todo el mundo dice, pero ¿por qué ese niño no ha avisado antes? Porque se tuvo que acomodar al abuso de ese abuelo, de ese padre, de ese profesor, se tuvo que acomodar, ¿verdad? Es que baja una persiana la negación para poder sobrevivir, y en algunos casos de prejuveniles para no quitarse la vida y suicidarse. Vamos a la otra. Bien, ¿y qué pasa con esta sexualización de las relaciones? Que también, fíjense, nosotros decíamos con mi esposo que todos los maestros perversos, todos los docentes perversos que, por ejemplo, acá en Tucumán aceptaron una capacitación de parte del Ministerio de Educación, una capacitación donde le enseñaban le enseñaban a los profesores cómo enseñar sexo oral a sus niños.
Entonces estaban ahí en una filmación los profesores con un pene de goma en la boca, para ver cómo le iban a enseñar a sus niños en el aula el sexo oral. Entonces, ese maestro, ese docente, se le activó su propia perversión, sin moral, sin ética, sin pudor. Pero lo que pasa es que es una bajada de línea. ¿Qué bajada de línea? Se activó la perversión de ese maestro, de ese docente, ¿verdad? Que está enseñando a sus niños. Por eso, ahí se da en ese tipo de aula, se da la sexualización de las relaciones. Y va a producir una disociación psíquica en el niño y este se acomodará al abuso, que se conoce como síndrome de acomodación al abuso, llegando a acomodar la forma de pensar de la posmodernidad que habíamos dicho el objetivo de la ideología de género, cambiando, ¿verdad?, los conectomas de las neuronas cerebrales. Sosteniendo que a los niños les gusta experimentar sensaciones erógenas y a que ellos les gusta excitarse y que ellos deben tener derechos sexuales, arruinando así su aparato psíquico. Ese es el Vivi, objetivo perdón, de ese. todo esto que vos comentás, no lo comentás desde la teoría. No es que te lo contaron o lo leíste en algún libro, son experiencias que vos vivís desde tallerista de restauración en 20 años de experiencia. Así es, gracias Paula por tu aporte. Exactamente, nosotros hemos visto cómo operan los pedófilos, cómo operan las mujeres pedófilas, las mujeres perversas, porque también lo hay en menor porcentaje, pero todo este plan perverso, ¿verdad?, de la ideología de género, es el que quiere llegar a legalizar la pedofilia. Entonces, este principio, esta potestad de las tinieblas, quiere tocar lo más preciado que es nuestra infancia. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que enardecer, ¿sí?, en contra de esto, en contra con perverso de las tinieblas, si quiere modificar las próximas generaciones de acá a 10 años, no lo tenemos que permitir. Porque esas experiencias traumáticas, va a entrar el niño en confusión. Va a entrar ese niño en esa destrucción de su aparato psíquico. Gracias, Paulita. ¿Continuamos? Muy bien. Perfecto. Ya nos queda poco, chicos y chicas. Nos hemos pasado un poco con los tiempos, pero yo creo que es necesario porque mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, sabiendo que nos pueden bloquear en cualquier momento, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Así que vamos para adelante, son unos minutos más, pero creo que vale la pena. Y te agradezco por este tiempo, así que muchísimas gracias. Aprovechemos todo lo que podamos. Igual esta charla queda grabada para los que por ahí tienen que hacer otras tareas, quedan grabadas para que la puedan compartir también. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Entonces, lo que no se difunde, que todos los objetivos del ESI fracasaron. Aumentos de embarazo y aborto en adolescentes, edad del inicio sexual cada vez más baja, aumento de enfermedades de transmisión sexual y tipos de enfermedades de transmisión sexual. Es increíble. Esto, si usted lo investiga por internet, supongamos, había 10 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Ahora hay 40 tipos de enfermedad de transmisión sexual a causa de que ESI fracasó. ESI tiene sus orígenes en Estados Unidos. ¿Sí? Con todo este movimiento, los primeros que experimentan ESI es Estados Unidos y luego se dieron cuenta que todo esto fracasó. ¿Sí? Muy bien. Produce adolescentes y jóvenes sin proyecto de vida futuro. La deserción escolar y lo que los lleva a depender de subsidios del Estado. Son vulnerables a ser sometidos a la esclavitud sexual, laboral y captados por los narcotraficantes. Por supuesto, cuando a menor edad se inicia la vida sexual, van a quedar embarazadas las chicas, se le da la pastilla del día después,
y hay se arruinan los proyectos de vida. Está comprobado en la Asociación de Pediatría de Estados Unidos que fracasó ESI y que ahora empezaron con un programa de abstinencia educativa, ¿sí? Para cambiar todo esto que pasó con la infancia. Sí, la exposición a la pornografía se estima que es cada vez más a temprana edad. Ya un chico a los 7, 8 años ya se está exponiendo a lo que es la pornografía y mucho más ahora con las redes sociales. Tal cual, tal cual. Y esa pornografía es a veces cruda porque hay violencia, hay cosas terribles que están expuestos los chicos. Bien, les cuento también para un detallecito, porque son tantos temas para hablar. Estaba hablando con una persona que se estaba formando como preventora y me contaba de su hijito de 13 años, que él a los 11 años había estado jugando un juego de red, de esos juegos que juegan los chicos hoy en día, y que era un juego, escuche, con dibujitos, pero que era sexo sadomasoquista. Entonces, porque ella me empezó a contar que su hijo estaba muy mal, lo que pasa es que le ocurrió algo a los 11. Y otros amigos les habían dado esos juegos de red, o sea, jugaban con dibujitos de sadomasoquismo. El sadomasoquismo es sexo con sadismo, con violencia, con introducción de objetos, como este juego que yo les estoy contando que había en esa clase de ESI, de introducir en la vagina objetos. Entonces, a veces nosotros tenemos que saber estas cosas como adultos para controlar qué están jugando nuestros hijos, para controlar quién le está dando ese juego, qué están viendo, el control, el acompañamiento es tan importante, porque como yo digo, ese niño que tiene ahora problemas de conducta, ¿verdad? Ha sido arruinado, dice que más o menos estuvo jugando como un año con esos juegos de sadomasoquismo en dibujitos. Imagínense quiénes han sido esos creadores perversos. Bien, y aquí estamos nosotros ya en el programa educativo de educación sexual en valores. Son 4 bloques, ¿sí? Tenemos el bloque 1, 2, 3 y 4, que lo vamos a leer a continuación. Pasamos a la otra diapositiva para que lo podamos leer mejor, ¿sí? Que tiene que ver con el bloque 1, que es la vida y cuánto vale. Valorando a la familia, soy importante y digno de amor, lo íntimo no es público, libertad para expresarme y comunicar mis emociones. Todo esto está hecho para 5 años, para escolares menores, escolares mayores, hasta el programa es hasta 10 años, porque a los 11 años ya van a la secundaria. Lo mismo en el bloque 2, la justicia, el respeto, la verdad, el amor, el buen trato y el maltrato. Está la metodología, está la introducción a la clase, están los juegos que se van a hacer, ¿verdad? El contenido a través de la metodología didáctica de estos temas. Vamos al otro. Muy bien. Es el bloque 3 y el bloque 4. Ya entramos en el bloque 3 a la enseñanza de la sexualidad. Soy niña porque nací niña, soy niño porque nací niño. Mis partes íntimas son privadas. Correcta sexualidad, que ya hemos hablado. Cómo viene un bebé. Abstinencia, prevención del embarazo. Ya en niñas de 9 años tenemos que estar hablando de la prevención del embarazo. Y luego tenemos prevención del abuso sexual, secretos buenos y malos, puedo contar, es la revelación o develación del abuso, no fue culpa mía, lo voy a denunciar, se le enseña a denunciar al abusador o abusadora, el autocuidado, no a la masturbación ni pornografía, que ya tenemos que tocar este tema en niños de 10 años, prevención del abuso entre pares, que puede ocurrir situaciones de abuso entre amiguitos, normas de seguridad y salidas de escape. Pasamos a la otra. Y saber que nosotros con afectividad, entendiendo también que la ESI está desafectada.
aceptada, no se habla de afecto, no se habla de amor, con pudor, con límites, responsabilidad, compromiso, abstinencia y heterosexualidad. Vamos a la otra. Estas son láminas del libro, son láminas que se adquieren aparte, son para enseñar en el aula, es un pack, creo que son 37 láminas el pack, láminas que son de un tamaño de A3, que se llama, son bastante grandes para usarlas en el aula. Y luego tenemos un material complementario que ahí el pastor Carlos lo va a estar poniendo en los links para que usted pueda acceder. Este es material para cualquiera que lo pueda adquirir a través de lo que es Mercado Libre y Amazon. O sea, usted lo puede comprar por internet, ¿sí? Y luego quería ir a mostrarles un videíto, un videíto hecho, bueno, como vino un bebé, también este es otro librito, y quería que vayamos a un video para culminar con una creación de Pasi que lo hicimos en el año 2018. No lo ponemos en nuestro Facebook porque cuando lo pusimos en nuestro Facebook nos cerraron como 3 veces el Facebook, los opositores, a causa de este video que ha sido producido por nuestros niños que han sido prevenidos. Así que bueno, ahí estamos para verlo al video. Lo pueden encontrar también en YouTube, en nuestro canal de Fundación EPASI. Desde el año 1998 venimos trabajando por los derechos del niño, por una infancia sana y protegida, enseñando la correcta sexualidad y la prevención del abuso sexual infantil, luchando por entrar en las escuelas para que los niños puedan decir no me toques, no al abuso sexual. Mi sexualidad es valiosa y honrosa. Nuestra sexualidad es buena. Queremos una educación sexual en valores. Queremos una educación sexual en valores. Los niños tienen derecho a ser felices. Que su única preocupación sea el de jugar, de hacerse amigos, de tener una casa, un papá, una mamá y poder ser felices. Y que nuestra preocupación como adultos sea respetar su inocencia. Mi mamá es una mujer, mi papá es varón. Mamá es una mujer. Mi papá es un varón. Mi papá es un hombre, no es una mujer. Mi mamá es una mujer y mi papá es un varón. Mi papá es un hombre, no una mujer. Mi mamá es una mujer. No aceptemos que nuestra sociedad quiera violar los derechos de los niños a través de la mal llamada ampliación de derechos, que sostienen que los niños tienen derechos sexuales. Además, que pueden elegir sobre su sexualidad a temprana edad. No aceptemos tal aberración. Sexualidad sin límites igual abuso de niñas. Sexualidad sin límites igual abuso de niñas. Lo privado no es público. Mis partes privadas son privadas. Nada ni nadie me puede tocar. Los niños necesitan ser amados, aceptados, cuidados por sus seres queridos. Los niños necesitan de una mamá y de un papá para poder crecer sanos y protegidos. Porque nací niña. Soy niña porque nací niña. Soy niña porque nací niña. Soy niña porque nací niña. Soy niño porque nací niño. Soy un niño porque nací niño. Soy niño porque nací niño. Soy niña porque tengo vulva. Soy niño porque tengo pene. El sexo que tengo está escrito en cada parte de mis células. La ideología de género violenta a los niños, viola su inocencia, arruina su inocencia. Dicen que no se nace varón o mujer, que eso es subjetivo. Y les enseña que ellos se pueden cambiar de sexo sin enseñar que la hormonalización de los niños le traerá cáncer, depresión, esterilidad y también intentos de suicidio. Digamos no a la ideología de género. La ideología de género arruina la inocencia de las niñas. El fin de la ideología de género es dañar a los niños.
La ideología de género arruina la inocencia de los niños. El fin de la ideología de género es dañar a las niñas. El fin de la ideología de género es dañar a las niñas. Venimos haciendo esto desde hace más de 20 años y seguiremos luchando por una infancia sana, protegida y libre de perversiones, que algunos adultos, escondiéndose bajo la fachada de ideologías perversas, a través de decir que son verdades, son mentiras totalitarias. No lo vamos a permitir. No hay ninguna nena que tenga pene. No existen niñas con pene. No existen niños con vulva. No existen niñas con pene. No existen niñas con pene. No existen niños con vulva. Los hombres no pueden tener bebés. No arruinen mi inocencia. No arruinen mi inocencia. Soy niña todavía. No arruinen mi inocencia. Soy niño todavía. No a la ideología de género. Excelente. Excelente, bien. ¿Estás con nosotros, Viviana? Hola. No sé si se cortó la transmisión con Viviana. Sí, parece que sí. Bien, parece que se nos cortó la comunicación con Viviana. Mientras esperamos si se reconectan para el saludo final, si no, vamos a ir cerrando esta charla, que nos ha brindado herramientas increíbles, impresionantes, sobre cómo afrontar los desafíos que vienen. Están preguntando si podemos enviar el video por correo electrónico. Por correo electrónico les vamos a enviar el material y quizá un plus más que tenemos para enviarles. Y lo que es el video, luego vemos el peso y la posibilidad de cómo podemos subirlo para que puedan acceder por un link. Está en YouTube. ¿Está? Está en YouTube de la Fundación EPASI. Sí, recién digo que cada vez que lo suben se lo bajan. Bueno, busquen Fundación EPASI, intenten ahí verlo. Si no, bueno, les daremos un link con una descarga privada para que lo puedan bajar y también utilizar. Y les agradecemos a todos los que se han conectado. Se ha mencionado Coalición de Mujeres y ahí han enviado también el link del sitio de Facebook. También recién de Docentes del Reino mandaron saludos. También los saludamos. Hay un montón de organizaciones, está Padres de Pie, y ahora, bueno, Asiera, diferentes lugares, organizaciones que trabajan mucho, muchísimo, y yo los animo a que se sumen, a que difundan, a que compartan este video, compartan los videos de todos aquellos que transmiten valores como los que vimos hoy, en el caso de ESI, ideología de género, aborto y todo lo necesario, que sean herramientas para trabajar y para poder estar preparados, funcionar de manera combinada, funcional, en red, para seguir transmitiendo todos los valores necesarios. Es el tiempo de valientes, y necesitamos que seas valiente. Es el tiempo de valientes. Es el tiempo de prender la cámara y decir algo, es el tiempo de poner un estado de WhatsApp con valentía, es el tiempo de publicar en Instagram y tener, como dice Raquel, una militancia activa. Nosotros somos militantes por naturaleza para una agenda no globalista, para una agenda de reino, para una agenda que nos está esperando para que activemos nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestras redes, todo lo que somos. Así que si sos cristianos y tenés fe en Dios y en su Hijo Jesucristo y tenés el poder del Espíritu Santo, te animo a que ores sin cesar. Pero acompañá esa oración de una fe activa, mostrando con tu vida, con tus
acciones, con tu proactividad, con tu inteligencia, con tu creatividad, en todo lo que sea necesario para este tiempo. Va a rendir frutos y estos frutos van a hacer que tus hijos sean salvos, que los hijos de tus amigos, los hijos de tu comunidad de fe, los hijos de esta sociedad, de esta cultura, sean salvos y que sean futuros líderes dentro de nuestra sociedad. Con mis hijos no te metan, ahí también comentan. Bien, sí, atentos, todos, vamos para adelante. Se necesita gente valiente, firme, con convicciones y que nadie pueda mover. Bien, nos llaman antivalores, pero defendemos el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Nos llaman antivalores, pero nosotros defendemos el derecho fundamental, que es el derecho a la familia, que como bien dice la Convención de los Derechos del Niño, es la base fundamental de toda sociedad. Nos llaman antivalores, pero en realidad estamos inculcando todo el tiempo valores que protegen a nuestros niños. Como vimos hoy, los valores que enseña, bueno, valores, no se puede llamar valores, lo que enseña la ESI los deja a nuestros niños sin cobertura. Así que defendamos nuestra familia, defendamos nuestros niños, defendamos nuestros adolescentes, y la verdad grita más fuerte. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser militantes de la verdad de Dios, y como dice la palabra en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que los animo a poder difundir la palabra del Señor, a poder difundir estos fundamentos y sobre todo enseñarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes para que ellos también a su vez puedan formar familias firmes en los fundamentos de la palabra de Dios. Bien, vamos terminando. En la descripción de este video habíamos puesto los links de dónde se consiguen los libros, dónde se pueden comprar y acceder. Lo dejamos en la descripción de esta transmisión en vivo. Y a los que nos enviaron el mail les enviaremos el PDF del PowerPoint que se ha pasado, más un material adicional sobre ideología de género, y les enviaremos el link de donde pueden descargar el video que hemos puesto. Así que bien, te saludamos, vamos a finalizar con una oración, y gracias por estar acá. Compartí este video en tus redes, míralo de nuevo, poné pausa, toma nota, y te animo a que no solamente difundes este video y estas reuniones, estos encuentros que tenemos todos los viernes a las 17 horas, sino que seas activo reproduciendo, compartiendo y distribuyendo el material de todos aquellos que están en este tiempo produciendo material para contrarrestar todas las ideologías en contra de los valores que creemos. Hacemos una oración. Padre, gracias por este momento. Ponemos en tus manos la vida de Viviana y cada uno de los que luchan firmemente frente de la batalla, que salen de las trincheras para encarar al enemigo. Que, Señor, tú puedas fortalecerlos, darles inteligencia, creatividad, capacidad, fuerza, todo lo que viene de ti para una guerra que ya está declarada hace mucho tiempo, y que en nuestra agenda, en nuestra agenda podamos escribir la historia de nuestras vidas con la tinta del reino de los cielos, para ponernos firmes con tus valores sin cesar y sin retroceder, y que todos los que escucharon esta charla puedan llevar la batalla adelante y ser partícipes de lo mínimo a lo máximo, con tareas concretas y visibles para contrarrestar el avance de todas estas ideologías. En tu nombre, Padre. Amén. 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 Para los que se conectan por primera vez, gracias. Todos los viernes a las 5 de la tarde tenemos un encuentro hablando sobre valores, y te invitamos a que participes. Casa Bíblica Global, todos los viernes a las 17 horas. Y bueno, cualquier cosa nos escribís en el video acá y vamos a estar contestándote. Dios te bendiga. Gracias por esta transmisión, que has podido estar presente con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, nos vemos. Dios te bendiga, será hasta la próxima. Gracias por compartir. Quédate tranquilo, te vamos a enviar el material. Dios te bendiga, será hasta la próxima.